En instantes, ¿en quién tiene la razón? Keiko Fujimori podría salir en libertad. Corte Suprema dará el 9 de agosto sentencia de casación de la lideresa de Fuerza Popular, mientras su hermano Kenji confirmó que la invitación a Salaverry a Cambio 21 no le fue informada. Nuevos candidatos a la mesa directiva del Congreso. Marisol Espinosa y Pedro Olaechea serían los posibles postulantes a la presidencia del Congreso. Y también, presidente Vizcarra en Arequipa por tía María, en medio de protestas por proyecto minero. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y los voy a acompañar esta noche en ¿Quién tiene la razón? Y por estos días en reemplazo de nuestra amiga Patricia del Río, pero vamos a ver los temas. Ha sido un día cargado de varios temas. Uno de ellos tiene que ver con el caso de Keiko Fujimori. Hoy se sustentó su defensa en el proceso de casación que se le sigue ya en la Corte Suprema para ver si efectivamente se le da la libertad en esta instancia del Poder Judicial. La Junta de Jueces Supremos va a tomar su decisión el 9 de agosto y estamos aquí en el set con la abogada de Keiko Fujimori, la doctora Juliana Loza, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche para que nos cuente un poco de todo el sustento y las posibilidades que se vienen hacia adelante. Pero primero un tema fresquito, súper reciente desde Arequipa, porque el presidente de la República, Martín Vizcarra, se ha referido al caso Chávarri, al caso del ex fiscal de la Nación y fiscal supremo Pedro Chávarri, que hoy justamente se vio su caso en el Congreso de la República y se decidió acusarlo de uno de los 3 puntos que se había solicitado, lo que para el presidente de la República constituye ¿qué? Un blindaje. Pero vamos a escuchar qué es lo que dijo en principio el presidente Martín Vizcarra. De manifestar en nombre del Poder Ejecutivo nuestro malestar y nuestro rechazo a esta nueva oportunidad de blindaje que ha cometido el Congreso de la República. O sea, no puede ser que una vez más se ha blindado y se ha exculpado de una investigación sobre organización criminal al fiscal supremo, el señor Chávarri. No solamente ello, sino el que el Congreso ha determinado que continúe en sus funciones, cuando ha sido una propia investigación del Ministerio Público y de congresistas el que pedía que se inicie, que den la opción de investigación. Se ha cerrado este tema ya en la máxima instancia del Congreso. El Pleno ha determinado que no se le investigue por organización criminal. Y eso es un blindaje que como Ejecutivo rechazamos enérgicamente. Muchas gracias. Bueno, ahí podemos escuchar al presidente de la República desde Arequipa en esta reunión con gobernadores regionales por el caso de tía María. Señalar directamente al Congreso de la República, blindaje, es lo que ha dicho en el caso de Pedro Chávarri. Tenemos en la línea ya al congresista Richard Arce de la bancada Nuevo Perú para algunas reacciones y para que nos explique, digamos ya en detalle, de qué se le está acusando y de qué no se le está acusando a Pedro Chávarri y por qué el presidente de la República estaría hablando de un blindaje. Muy buenas noches, congresista Arce. Gracias por estar en ¿Quién tiene la razón? Muy buenas noches, Omar. Muchas gracias por la oportunidad que me permite. En principio, ¿usted cree que hay un blindaje a Pedro Chávarri, como dice el presidente de la República? Definitivamente, por enésima vez. Y lo lamentable es que ha sido la evidencia de la desesperación de Fuerza Popular cuando veían en el conteo de votos ante la posibilidad de que se le podía suspender de su función, como corresponde después de haber aprobado una acusación constitucional, entraron en pánico y la votación fue bastante estrecha. Pero lo concreto es que se ha acordado simplemente hacerle la acusación constitucional por un delito menor respecto a encubrimiento real, sabiendo bien que en realidad hay toda una investigación en torno a Pedro Chávarri por su pretensión de destituir a los fiscales Domingo Pérez y el fiscal Vela en pleno Año Nuevo y de la misma manera tumbarse el acuerdo de colaboración con Odebrecht que ha permitido destapar y tener la posibilidad con los codinoms de la información de cómo se ha transferido estos fondos. El Congreso de la República solo tiene la labor del antejuicio y ante mínimas evidencias allanar el proceso, en otras palabras, habilitar para que el Ministerio Público continúe la investigación. Claro, simplemente una vez más no han permitido, con su mayoría, no ha sido con la razón, a pesar de los argumentos y las pruebas de evidencia,
para que una vez más se blinde al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Claro, en este caso, para que la gente lo entienda más claramente, no es que se le estaba pidiendo al Congreso de la República que acuse o sentencie al señor Pedro Chávarri. Lo que se les estaba pidiendo era que permitan la investigación al señor Chávarri y mientras tanto, como corresponde, es que no siga pues en el cargo de fiscal supremo y en la Junta de Fiscales Supremos. Entiendo, y ahí explíquenos, congresista, que sí se le ha acusado de encubrimiento real, que usted dice que es un delito menor, cuántos años, por ejemplo, se pueden dar por encubrimiento real, pero no se les está acusando por organización criminal ni por encubrimiento personal. ¿Cuáles son las diferencias para que la gente entienda? Sí, lo primero es explicarles a la población que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se había habilitado para continuar con esta investigación, no solamente en este caso a Pedro Gonzalo Chávarri, sino también al otro fiscal supremo, Tomás Gálvez. Sí. En la permanente se separó completamente a Tomás Gálvez y solamente se restringió al delito menor, que es encubrimiento real. Como te explicaba, esto está asociado a la pretensión de querer tumbarse toda una investigación destituyendo a los fiscales. El tema de la organización criminal está asociado directamente con el asunto del señor Inostroza Pariachi, que va a ser extraditado desde España para que responda a la justicia. El Perú ha sido testigo de estos audios de la vergüenza donde trafican con la justicia. Pero en esta instancia, los únicos que están siendo investigados como organización criminal sería el ex vocal Walter Ríos e Inostroza Pariachi, una organización criminal de 2 miembros, bastante absurdo. Con esto le están haciendo un flaco favor a la lucha contra la corrupción y evidentemente acá hay un claro interés de Fuerza Popular, porque la pretensión de tumbarse a los fiscales está asociado a los problemas que tiene Keiko Fujimori. Y también considero que con esta circunstancia abona a la tesis de la investigación fiscal de la obstrucción a la justicia a través del Congreso de la República, con su mayoría. Esto tendrán que responder evidentemente en las instancias judiciales, pero una prueba más de saber qué es lo que tiene Pedro Chávarri con Fuerza Popular, qué le debe Fuerza Popular a Pedro Chávarri, o qué saben que tiene Keiko Fujimori con Pedro Chávarri. Esa sería la respuesta con la votación que se dio el día de hoy, brindando una vez más. ¿Por qué cree usted, congresista Arce, que la bancada de Fuerza Popular, y entiendo que también la bancada del APRA, han votado, por no acusarlos a Pedro Chávarri por organización criminal? Porque evidentemente hay todo un tema de investigación de un proceso judicial y lo que están haciendo es evitar esa investigación. Y recordemos bien la tesis fiscal respecto al encubrimiento, a la obstrucción de la justicia que se hace desde el Congreso de la República. Tenemos los chats donde se direcciona y se aclara todo lo que estamos visualizando el día de hoy con la votación. Fíjate, la pretensión de Fuerza Popular en diferentes instancias, buscando argumentos, llamémosle leguleyadas. En este aspecto sí son reglamentaristas, porque con cuestiones objetivas. En el caso de Kenji Fujimori, por ejemplo, ahí sí fueron muy rápidos al momento de suspenderlo, inclusive. A él se le ha suspendido sin ni siquiera tener un proceso de por medio. Y ahora estamos viendo cómo blindan a Pedro Chávarri. Hay algo detrás que tendrán que responder y se tendrá que investigar dentro de esta presunta organización, inclusive de los cuellos blancos del puerto, donde solo tendríamos 2 integrantes hasta el momento, en el lado del Poder Judicial. Pero sabemos que hay un brazo político y eso hay que investigar. Hemos visto que raudamente el presidente de la República ha reaccionado ante la decisión del Congreso de la República, ante esta votación que se ha dado en horas de la tarde. ¿Usted cree que este va a ser un tema central en el mensaje de 28 de julio del presidente de la República? Tendría que ser. El Perú está atravesando una circunstancia bastante delicada porque todos los presidentes vivos, elegidos democráticamente, llamémosle, están siendo procesados. Algunos ya están con medidas de prisión preventiva incluso. Lamentablemente, esto ha mostrado que la corrupción ha escalado a tal nivel que llega hasta la presidencia. Ante esta circunstancia, definitivamente se tiene que pronunciar el presidente. La indignación es compartida a nivel del país. No podemos seguir con este ambiente de impunidad y tenemos que hacer algo. El Congreso no puede ser un instrumento de protección, de blindaje. El Congreso tiene otra función, que justamente es el antejuicio para proteger por la inmunidad de la función, cuando habría una especie de persecución política, no para evitar que se investigue delitos graves como esta presunta organización de los cuellos blancos del puerto. En ese marco, definitivamente va a tener que pronunciarse el presidente de la República, pero también los congresistas, también diferentes espacios para que la población nos unamos en esta cruzada nacional de lucha contra la impunidad.
Ahora, se toma, congresista, esta decisión a días de que el Poder Judicial, la Corte Suprema, vea o decida sobre el futuro de Keiko Fujimori en la casación que se ha discutido justamente en horas de la mañana. ¿Usted cree que los jueces tomen en cuenta la votación de la bancada de Fuerza Popular respecto a Pedro Chávarri al momento de decidir sobre el futuro de Keiko Fujimori? Entiendo bien que una casación es un procedimiento donde se hace revisión al proceso judicial de si se ejerció realmente la defensa de parte de la persona que está acusada, la parte más legal. No es tanto como en primera y en segunda instancia donde se tiene que mostrar las pruebas y en este caso garantizar que no haya una fuga o una evasión al tema de la justicia. Pero abona, recuerda bien lo que ha sucedido con el fiscal Rodríguez Montesa. Se ha inhibido de su rol de defender la posición del Ministerio Público. El día de hoy solo ha estado la defensa de Keiko Fujimori. Y evidentemente, viendo el resultado de la votación donde se hace el blindaje a Pedro Chávarri, ahí hay una correlación evidente. Se pretende evadir a la justicia. Está Pedro Chávarri, está Tomás Gálvez, está Rodríguez Montesa en la tesis de la investigación de valientes fiscales del Callao que se están confrontando a una mafia que se ha desarrollado en torno a esta presunta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto. No le hacen ningún favor al proceso judicial de Keiko Fujimori, al contrario, considero que con esta información tienen suficientes argumentos para seguir incriminándola, lamentablemente porque se ve que hay algo más. Y los audios también van comprometiéndoles. Recuerda lo que sucedió el fin de semana en un programa periodístico donde se tiene la versión de un colaborador eficaz que habla de la reunión entre Keiko Fujimori e Inostroza Pariachi. Eso se tendrá que investigar y se tendrá que corroborar con estas informaciones. Son simples indicios que abonan la posibilidad de que el Congreso de la República habilite la investigación. El Congreso no sentencia. El Congreso no está ya determinando una pena para el señor Pedro Chávarri, simplemente está habilitando un proceso judicial para que él en ese espacio se defienda. Con esto se ha blindado y la Fiscalía se queda atado de manos para seguir investigando a esta presunta organización de los Cuellos Blancos del Puerto. Perfecto, congresista, una última pregunta súper rápida, ya cambiando de tema, aprovechando que usted ha sido un político muy activo en el caso de Tía María, del proyecto minero. El presidente también ha estado en Arequipa justamente discutiendo una mesa de diálogo con los gobernadores regionales, los alcaldes, sobre este proyecto. Digamos, dado que ya se entabló el diálogo, Tía María, ¿tiene posibilidades de salir adelante? Siempre que se prime, en principio, lo que opina la población del Valle del Tambo. Esta acción que ha hecho el presidente Vizcarra debió haber sido antes de darle la licencia de construcción. Hemos llegado al extremo y hoy día ha habido imágenes en diferentes medios de comunicación de que se está llegándose a la confrontación. Por favor, no queremos más muertos asociados a los proyectos extractivos. El diálogo tiene que ser el camino, pero para que haya ese diálogo se tiene que recuperar la confianza de la población. Y un gesto del presidente de ir a la zona, de hablar con los gobernadores regionales, es un primer avance. Pero tiene que buscar el espacio para dialogar con la población. Recordemos bien, en el Valle del Tambo hay una oposición abierta al proyecto Tía María y ahí hay que darles información, hay que permitir que se conozca el impacto ambiental que se va a generar con este proyecto minero, que puede afectar a un valle agrícola que tiene mucho potencial, más de 14.000 toneladas de producción de arroz. Es valioso el aporte en la agricultura. Entonces ponderemos esa posibilidad de que se pueda primar el diálogo, pero siempre y cuando en el orden del respeto, no con la imposición de un proyecto minero, menos con una represión de parte de la policía. Y ahí yo quisiera aprovechar porque el día de hoy se ha aprobado una ley que, si bien es cierto, ayuda a la policía a tener instrumentos para confrontar a la delincuencia, pero puede ser aprovechado también en un espacio de conflictos sociales, donde una comunidad, una población que reclama sus derechos o defiende su agua o su tierra, no son delincuentes y por ende no se podría hacer represión policial con violencia. Muchas gracias, congresista. El congresista Richard Arce, de la bancada de izquierda de Nuevo Perú, sobre varias apreciaciones en relación al tema de Pedro Chávarri. Ahora estamos